¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo el reto de pasarnos Pokémon Let's Go Eevee utilizando solo Shinies. Las reglas que tomaremos en cuenta son las siguientes: solo Pokémon Shiny en el equipo, si un Pokémon se debilita queda cancelado, límite de nivel basado en el Pokémon más fuerte de cada líder de gimnasio y campeón, no podremos usar objetos durante el combate, elegiremos los motes de los miembros del canal y jugaremos en el modo de combate fijo. Por último, como regla hardcore, no usaremos la Mega Evolución. Como siempre, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse, dejar un like y todo eso para apoyar al canal. Muchas gracias. Antes de comenzar, les presento al patrocinador de este video. EVA, que es una escuela de artes creativas y tecnología que se especializa en ofrecer cursos y profesiones con certificados que tienen validez internacional. En mi caso, elegí tomar el curso de ilustración digital, que sé que a muchos de aquí les interesa, ya que me gustaría aplicar ese conocimiento en mis futuros videos. Así que puedo decirles de primera mano que los cursos son realizados por profesionales que cuentan con mucha experiencia en la industria y que además están cargados de información relevante, aun si no te consideras un principiante en ese campo. Pero la mejor parte es que si eres una persona que no dispone de mucho tiempo, como es mi caso, no pasa nada porque tienes acceso ilimitado al curso, además de que es completamente en línea. De hecho, yo en este momento estoy realizando una de las actividades del curso, en la cual me pidieron analizar a 3 ilustradores mexicanos, entre los cuales elegí a Pedro Lares, que algunos lo conocerán mejor como Saizorite, por los memes de Pokémon, y quedé sorprendido por la cantidad de información nueva que me llegó ahora que entiendo un poco más de ilustración, como por ejemplo la diferencia de estilos, los temas que maneja o el cómo conectar con el público y las marcas. Así que ya sabes, si estás interesado te dejaré el enlace de la página web de EVA acá abajo en la descripción de este video, y no olvides utilizar mi código GranAutor1000 para obtener un descuento de hasta 1000 pesos mexicanos en cualquier curso o profesión que elijas. Solo me queda agradecer a EVA por confiar otra vez en nosotros y ser nuestros patrocinadores. Y sin más que agregar, lo dejo con Pokémon Let's Go Eevee utilizando solo Shiny. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Empezamos nuestra aventura en Pueblo Rocaleta y rápidamente nos encontramos con el profesor Oak para que nos dé a Eevee como inicial, el cual agradezco que tenga Shiny Lock porque si no tendríamos que estar aguantando esto. Recibimos la Pokédex y nos pegamos con este chamaco para que nos dejen salir de aventuras. Primero viajamos al Bosque Verde para recoger este frasco de colonia, el cual nos servirá para nuestra primera cacería Shiny. Como el primer gimnasio es de tipo roca, decidí buscar un Nidoran macho, quien aparece salvaje en la ruta 22. Y sí, resalto que quiero buscar al macho no porque sea machista, sino porque me gusta más su versión Shiny. ¡Apresar! ¡Apresar! Realizamos la racha de 31 capturas y lo que parecía ser una búsqueda Shiny más del montón, por ser Pokémon Let's Go, se volvió una tortura, porque primero nos salió un Spearow Shiny, al que dejé ir porque es inútil contra Brock. Después nos salió esta Nidoran hembra Shiny, que sí que me hizo reflexionar un poco más porque comparte tipos con su contraparte macho, pero como salió con naturaleza horrible, ¡adiós, Popo! No fue hasta que nos encontramos con otro Spearow Shiny, que por fin salió el Nidoran macho azul. Le capturamos y le dimos el mote de Verdugo. Este Shiny nos salió a las 10 horas de juego, pero marca 2 porque estuve reiniciando la partida. Ahora sí, viajamos a Ciudad Verde para desafiar al Brócoli por la primera medalla. Comenzamos el combate atacando a Geodude con doble patada, pero como le hicimos poco daño, usamos Malicioso para debilitarle con otro golpe. Sin embargo, esto nos dejó con muy poca salud frente a Onix, así que solo alcanzamos a bajar su defensa una vez antes de recibir un golpe cabeza, y le quitamos exactamente la mitad de vida con doble patada, por lo que o aguantábamos otro golpe o perdíamos el reto. No sé qué diablos sucedió, pero estoy vivo. Qué bueno que ganamos, porque a pesar de que solo hubiese perdido un Shiny, costó tanto conseguirlo que me hubiese dado muchísima hueva empezar el reto de nuevo. Recogimos otra colonia en la ruta 3 y llegamos al Monte Luna, donde mientras se realizaba una racha de capturas de paras, Verdugo evolucionó en Nidorino. Y sí, como escucharon bien, andábamos buscando al Melaparas para tener un Pokémon que sea más fuerte contra Misty. Pero por supuesto, como no podía ser de otra forma, nos salió antes un Shiny que no andábamos buscando. ¡Esa cosa es verde!
Decidí ignorarlo porque no tenía recursos para otra cacería, y afortunadamente, nuestro sacrificio no fue en vano. Le atrapamos y le dimos el mote de Ian Burger. Este Shiny salió a las 13 horas con 40 minutos de juego. Recogimos la piedra lunar que se encuentra en un sótano de la cueva, y tras derrotar al equipo Rocket en un combate doble, salimos del Monte Luna con rumbo a Ciudad Celeste. Si bien ya podíamos desafiar a Misty, no me sentía tan optimista teniendo solo a Ian, así que decidí pasarme primero por el puente Pepita, y para ello evolucionamos a Verdugo en Nidoking, porque antes se venía a combate contra el Chupo. Siempre me ha sorprendido el hecho de que puedas tener a Nidoking o a Nidoqueen tan temprano en la aventura, porque como pueden ver es un Pokémon demasiado roto, pero bueno, estamos en un Shiny Lock así que se vale. Llegamos a la ruta 25 donde quería buscar Shiny a un Pokémon que es de suma importancia para mí, ya que fue mi starter en Pokémon Azul, pero olvidé que las colonias las venden hasta después de derrotar a Misty, así que ni modo, tocó desafiarla antes, con la esperanza de que Verdugo se pueda rifar el combate a pesar de su tipo tierra. Comenzamos atacando a Saido con golpe, dejándole con la vida en rojo, y recibimos una pistola agua que para mi sorpresa aguantamos bastante bien. Le tumbamos con otro golpe y entonces salió a Starmie, quien usó Psico-Onda quitándonos la mitad de vida. Luego terminamos confundidos por el siguiente golpe, así que cambiamos por nuestra hamburguesa de setas, tanqueando sin problemas el escaldar. Después una rapidez que nos dejó con 5 PS y le dormimos con Somnífero. Atacamos con Absorber un par de veces antes de que Starmie despertara, esperando que de milagro recuperásemos la vida suficiente para aguantar otro golpe. Espero que esta sea la última medalla que ganamos sobreviviendo con un PS. Ahora sí, hay dos formas de hacer Shiny Hunt de los iniciales. Una de ellas es hacer la cadena de 31 con otro Pokémon de la ruta, esperando que sea dicho inicial el que salga Shiny. Y otra más hardcore es hacer la cadena de 31 con el starter. En teoría da igual cómo lo hagas, pero yo me decidí por la segunda porque soy bárbaro. Unos momentos después. 2 horas después. 6 horas y media después. En total nos salieron 6 Shinies random antes de encontrar al Squirtle. Y sí, a todos los dejé ir porque mi único objetivo era la tortuga. El mote que le dimos fue el de Shark y nos tomó 69 horas de juego. Ayudamos a esta persona, si se le puede llamar así, a que deje de ser un Pokefurro. Y como recompensa nos entregó un ticket de barco que podremos utilizar en el puerto de Ciudad Carmín. Pero antes de hacer nada empezamos una racha de capturas de Abra. Y gracias a la experiencia ganada, tanto de Shark como Ian Burger evolucionaron. Apenas íbamos empezando la cadena cuando nos salió este Pidgeotto Shiny, así que decidí atraparla porque no me pesaba tanto reiniciar la cadena. El mote que le dimos fue el de Yoshaya. Continuamos la cacería y por supuesto otra vez, como no podía ser de otra forma, nos salieron otros 2 Shinies más que tuvimos que dejar ir. Pero bueno, al final apareció nuestro Abra Shiny, con la fortuna además de que saliera de espaldas, porque por si no sabían, si estás en su línea de visión usa teletransporte. El mote que le dimos fue el de Ceroni y nos salió a las 74 horas de juego. Ingresamos al SSAN, donde combatimos otra vez contra el Chupo, quien sigue sin suponer ningún tipo de peligro para nosotros. Luego nos hicimos con la técnica secreta Tala, la cual utilizamos para quitar el arbusto que tapaba la entrada al gimnasio. A diferencia de los combates anteriores, este lo ganamos muy fácil utilizando solo a Vergudo, algo que la verdad ya me esperaba porque Sorge se especializa en el tipo eléctrico. Al terminar el combate, Ceroni evolucionó en Kadabra y cruzamos el túnel Diglett para conseguir la técnica secreta Fulgor, ya que estábamos por atravesar el túnel Roca. Sin embargo, ya nos estaban esperando un grupo de miembros del equipo Rocket para lincharnos, pero en eso apareció el alto mando Lorelei, quien nos salvó la vida. Llegamos a Pueblo Lavanda y perseguimos al Chupo hacia la torre Pokémon, donde nos retó a combatir otra vez. Comenzamos sacando a Verdugo frente a Pidgeotto y le debilitamos con un par de golpes. Sin embargo, Gloom nos durmió con Somnífero, así que cambiamos por Yoshaya. Y a pesar de que también nos durmió, gracias a que despertamos en el siguiente turno, alcanzamos a debilitarle con ataque ala. Ya por último, frente a Raichu, cambiamos por Ian para tanquear el puño trueno. Luego le dormimos con Somnífero y lo tumbamos con un par de chupavidas. Después de vencerlo, subimos
Subimos juntos un par de pisos en busca de Cubone, pero nos topamos con un fantasma que nos impidió el paso, por lo que tomamos mejor rumbo hacia Ciudad Azulona, encontrándonos por el camino esta piedra fuego, que me dio la idea de buscar un Vulpix Shiny, ya que el siguiente gimnasio era de tipo planta. Encadenamos las 31 capturas y no pasó mucho tiempo cuando nos apareció esta belleza. El mote que le dimos fue el de León Gamarra y nos salió a las 85 horas de juego. Nos dirigimos al gimnasio de Ciudad Azulona donde nos topamos con este viejillo de rabo verde. Y tras darle la piedra fuego a León, nos enfrentamos a Erika por la cuarta medalla. Empezamos el combate precisamente con León frente a Tangela, al que debilitamos rápidamente con un crítico de lanzallamas. Su siguiente Pokémon era Whippinbell, el cual cayó también de un solo golpe, y ya por último a Vileplume lo derrotamos con un par de ellos. Así que sabia decisión de haber atrapado ese Vulpix, porque así de fácil nos hicimos con la medalla arcoiris. Bajamos a la guarida del equipo Rocket, que se encuentra en el casino, solo para hacernos con el mejor conjunto de ropa del juego. Pero como nos quedaba de paso, buscamos la sala de Giovanni para rescatar al pequeño Cubone, pero la Jessie y el JMMS nos impidieron el paso. Les vencimos fácilmente con Verdugo y Ceroni, y tras ello nos esperaba otro combate más, ahora contra el comandante Atlas, quien también fue pan comido. Ahora tocaba ver qué tenía para ofrecernos su líder. Comenzamos el combate con Verdugo frente a Persian, al que no pudimos atacar en el primer turno porque usó sorpresa. Recibimos una cuchillada y contragolpeamos con doble patada, haciéndole bastante daño, y lo que parecía ser otra wincita fácil para nosotros se complicó por este golpe crítico, pero bueno, afortunadamente no pasó mayores y ganamos el combate sin bajas. Giovanni nos entregó el visor con el cual pudimos subir a lo más alto de la torre Pokémon para rescatar al señor Fuji, y como recompensa este nos entregó la Pokeflauta. De ahí nos fuimos hasta Ciudad Fuchsia, lugar donde se encuentra el gimnasio de Koga, así que evolucionamos a todos nuestros Pokémon a su última fase, ya que este es uno de los líderes más complicados del juego. Comenzamos el combate con Verdugo frente a Wisin, quien se protegió en el primer turno, lo que nos dio completamente igual porque habíamos utilizado excavar. Tanqueamos una bomba lodo y repetimos el movimiento de excavar, mientras que Wisin decidió explotar. Su siguiente Pokémon era Venomoth, quien recibió el golpe nada más salir, y si piensan que ganamos ventaja por este golpe, la realidad es que no fue así, porque inmediatamente después recibimos un psíquico que si hubiera sido crítico nos hubiera tumbado. Realizamos un doble cambio, primero por Ceroni para tanquear el psíquico, luego sacamos a Yoshaya para tanquear el zumbido, y le debilitamos con ataque ala. A Mac lo tumbamos con un par de psíquicos, y ya por último sacamos a Deshar contra Golbat, al que atacamos con Escaldar tras recibir un tóxico. Luego, mientras estaba en el aire, nos metimos un refugio para subir nuestra defensa, y atacamos de nuevo con Escaldar consiguiendo quemarle. Aún así no me la quise jugar arriesgando a Deshark, por lo que cambié por León para que terminara el trabajo con lanzallamas. Gran combate en el cual nos hicimos con la quinta medalla. Pillamos la técnica secreta surca aguas, que viene a ser surf de toda la vida, y la utilizamos para llegar a la central eléctrica, donde buscaremos a mi shiny favorito de Kanto, a pesar de que vayamos full equipo. Esta cacería la completamos en directo. El beso de Poseidón en las... ¡Oh, Magnemite Shiny! ¡Corre! ¡No! Chicos, Magnemite Shiny. Hablando de babosadas. El mote que le dimos fue el de Goku. Nos dirigimos a Ciudad Azafrán, donde se encuentra el siguiente gimnasio, pero no podremos ingresar a él sin sacar antes al equipo Rocket del Silph SA. Y si se preguntan qué coño hacen los adultos mientras unos chamaquitos se enfrentan a unos criminales, pues para eso está aquí el Vagina, para ayudarnos, entre muchas comillas, poniéndonos a prueba en combate. Luego se fue solo a recorrer la región en busca de más reclutas a los cuales patearles el trasero, siendo que su líder Giovanni se encuentra aquí en el edificio, pero bueno. Eso me decepcionó. Pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. Con ayuda del Chupo derrotamos a Atlas en un combate doble junto a una recluta, y al salir corriendo dejaron caer la llave magnética, con la cual pudimos llegar hasta la sala donde Giovanni le exigía al presidente que le dé la Master Ball. Comenzamos el combate con León frente a Persian, al que debilitamos con un par de lanzallamas. Deshark se encargó de Rhyhorn con Escaldar, y mantuvimos frente a Nidoqueen para debilitarle con este mismo movimiento, pero como nos paralizó con su golpe cuerpo, sacamos mejor a Yoshaya para que se hiciera cargo. Una vez disuelto el equipo Rocket, ya estaba disponible el gimnasio de Ciudad Azafrán, pero para desafiar a la líder teníamos que cumplir otro requisito: llevar un Pokémon mínimo al nivel 45, lo cual claramente superaría el level cap, así que decidí levelear a Verdugo, ya que es un Pokémon que igual no pensaba utilizar en este combate, por su desventaja de tipo. Ahora sí, desafiamos a la Sabrosa, líder que se especializa en el tipo psíquico.
Comenzamos el combate con Goku frente al papá de Ash y lo one-shoteamos con Foco Resplandor. Su siguiente Pokémon era Slowbro, quien no tenía nada potente para atacarnos, así que aprovechamos para meter la pantalla a luz, mientras que Sabrina usó Bostezo, y solo alcanzamos a usar Rayo una vez antes de quedar dormidos, pero como no cayó se bosteó con Paz Mental. La verdad me daba miedito que Slowbro se siga bosteando hasta las nubes, así que cambiamos por Ian para debilitarle con Chupavidas. Su siguiente Pokémon era Jinx, frente a la cual sacamos a The Shark, esperando un ataque hielo, pero en vez de eso nos durmió con Beso Amoroso. Recibimos un psíquico que bajó nuestra defensa especial, por lo que realizamos un doble cambio, primero por Ceroni para tanquear el psíquico y pegar un par de golpes, y luego por León para debilitarle con lanzallamas. Ya solo quedaba la Kazam, que es un Pokémon sumamente veloz y con muchísimo ataque especial, al que hicimos algo de daño con lanzallamas antes de cambiar por Ian, pero como no íbamos a aguantar otro golpe, lo retiramos del campo sacando a Yoshaya, quien tampoco iba a resistir más de un psíquico, y como The Shark y Goku estaban dormidos, tuvimos que arriesgarnos usando ataque rápido, esperando que de milagro saltase el crítico. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Por supuesto no pasó, así que perdimos nuestra primera vida. Sacamos a Goku, quien tanquea mejor los psíquicos, pero en ninguna de las dos oportunidades que tuvimos despertó, por lo que tuve que retirarlo del campo, sacrificando esta vez a León Gamarra, para sacar en turno limpio a The Shark. La cosa estaba realmente jodida, ya que dudaba que cualquiera de nuestros Pokémon aguantara un psíquico, como pasó con Ian, así que no quedó de otra que elegir a Ceroni, esperando otra vez que suceda un milagro. Usamos un par de veces recuperación y nos bosteamos con Paz Mental para asegurarnos de que Alakazam cayera con el psíquico, que conste que perdimos 3 vidas contra Sabrina solo porque me pone nervioso, y sé que a muchos de ustedes también, no se hagan. Nada más llegar a Ciudad Canela nos metimos en la mansión Pokémon para hacer Shiny Hunt de otro de mis Pokémon favoritos de Kanto, sí, el que tiene un trasero en toda la cara. Realizamos la racha de 31 capturas y después de muchas horas de espera por fin apareció el Shiny. El mote que le dimos fue el de Toon Link y nos salió a las 101 horas de juego, aún quedaba un espacio más para un Shiny. Y bueno, después de llevar tantas horas de juego, pensarán que me iría por una cacería sencilla para terminar el reto de una vez por todas. Pues no, se me ocurrió la brillante idea de sacar el Aerodactyl Shiny, solo con un fósil en la mochila y con la percepción de la realidad completamente alterada. Primero estuve por mi cuenta haciendo reinicios apoyándome de esta aplicación, hasta que en un punto llevaba tantos intentos que deseé hacer la cacería en directo. Un juego que les digo le tiramos mucho hate y me imagino que no se habrá vendido mucho. Pero... ¡No! ¡No! ¡Aerodactyl Shiny! ¡Por fin! ¡No! ¡No me lo crees! ¡No salió Shiny! ¡No! ¡Salió Shiny! ¡Ya lo iba a resetear a la bestia! ¡Lo iba a resetear a Aerodactyl Shiny, chicos! ¡No mames! ¡Por fin! ¡No mames! ¡No puedo creerlo! ¡Por fin salió Shiny! ¡No me jodas! ¡A la bestia salió Shiny! ¡No me jodas! Ni chico, déjelo grabo. ¡A la bestia! No puedo creerlo. Casi la cago, ya le iba a cerrar, chicos. No mames. El mote que le dimos fue el de Bombi, y según esta aplicación me tomó 3240 intentos, que fueron 76 horas aproximadamente, nada más. Si quieres ver cómo hago Shiny Hunt de mis retos en vivo, no olvides seguirme por la plataforma morada, donde prendo cada semana. Recogimos la llave secreta y nos metimos al gimnasio de Blaine para desafiarle por la penúltima medalla. Empezamos el combate con el pie izquierdo ya que fallamos una avalancha, y Magmar nos confundió con Rayo Confuso, pero a pesar de ello pudimos debilitarle en el siguiente turno. Repetimos este movimiento contra Arcanine, quitándole poco más de la mitad de vida. Sin embargo, como su enfado nos hizo más o menos el mismo daño, cambiamos por Goku, que sí es débil al tipo fuego, pero sabía que Arcanine estaría atrapado en el enfado, así que lo debilitamos con Rayo. Frente a Rapidash elegimos a The Shark, recibiendo un par de Invite Igneo, que nos hizo bastante más daño de lo que esperaba, además de que no cayó con el Escaldar, por lo que tuve que hacer un doble cambio, primero por el Toon Link y después por Verdugo, para
para que Rapidash cayera por el daño de retroceso. Ya por último Blaine eligió al Ninetales, mientras que nosotros sacamos a Ceroni, atacamos con Psíquico y recibimos otra llamarada que nos dejó con 34 PS, así que mi plan fue tirar de recuperación hasta que Ninetales fallara un ataque, cosa que no solo no sucedió, sino que además nos pegó un crítico. Pero al final, como se le acabaron los PPs, tuvimos chance de meternos una paz mental y le debilitamos con otro golpe. Fue complicado, pero ya teníamos la medalla Volcán. El último gimnasio se encuentra en Ciudad Verde y su líder es nada más y nada menos que Giovanni, el ex jefe del equipo Rocket, al que ya le pateamos el trasero en 3 ocasiones. Comenzamos el combate con Ceroni para meter el reflejo, aunque como Ductrio resultó ser más rápido, casi nos debilita. Nos recuperamos un par de veces y nos bosteamos con paz mental para one-shotear al primer y segundo Pokémon de Giovanni con Psíquico. Y ya por último, The Shark se encargó de los otros 2 Pokémon restantes con Escaldar. Y así de fácil nos hicimos con la última medalla. Saliendo del gimnasio nos topamos al Azul, quien nos dice que de ahora en adelante se hará cargo del gimnasio, haciendo referencia a la Kanto de la segunda generación. Joder, esto sí es cine. Tomamos camino entonces hacia la Liga Pokémon, superando sin bajas lo que para mí es uno de los combates más innecesarios contra el rival de todos los tiempos. ¡Ay, ajá! Así que tras cruzar la calle Victoria, llegamos al imponente edificio listos para convertirnos en campeones. El primer enfrentamiento es contra el alto mando Lorelei, quien fue la que nos salvó en la ruta 10, pero esta vez no dejaremos que su sensualidad nos afecte. Comenzamos el combate con Magneton frente al Pokémon más insípido de la historia y metimos rápidamente una pantalla de luz para tanquear mejor todos sus golpes. Le debilitamos con Rayo, al igual que a Slowbro, de quien aguantamos una lanzallamas solo por la pantalla, y frente a Cloyster sacamos a The Shark para recibir la hidrobomba. Luego spameamos Escaldar hasta debilitarle. Ya por último contra Jinx usamos la vieja confiable de bostear a Ceroni con paz mental, mientras recuperamos vida con recuperación, y esto fue suficiente para tumbar a los últimos 2 Pokémon de Lorelei. El segundo alto mando es el mamadísimo de Bruno. ¿Por qué no puedo ser tú? Comenzamos el combate debilitando a su Onix con Escaldar, y contra Hitmonchan cambiamos por Verdugo para evitar el puño trueno. Luego le debilitamos primero con Bomba Lodo y después con Terremoto. Su siguiente Pokémon era Masham, quien también tenía Terremoto, así que cambiamos por Bombi para evitarlo. Luego metimos a The Shark porque pensé que aguantaríamos bien el siguiente golpe. Sin embargo, la fuerza bruta nos reventó, pero a la vez hizo que bajara el ataque de Masham, por lo que vi la oportunidad perfecta para sacar a Ceroni y meter el reflejo. Después usamos recuperación y empezamos a bostearnos con paz mental. Y bueno, como superamos en velocidad al resto de Pokémon de Bruno, todos cayeron de un solo psíquico. A diferencia de Sabrina y Lorelei, contra Agatha va a ser mucho más complicado no ponernos nerviosos. ¡Qué rico! Comenzamos el combate con Bombi frente a Arbok, al que atacamos con Terremoto, pero como nos paralizó con Deslumbrar, cambiamos por Verdugo para debilitarle. Tumbamos también a uno de sus Gengar tras esquivar convenientemente un fuego fatuo, y contra Golbat trajimos de vuelta a Bombi tanqueando un tajo aéreo. Después le debilitamos con un par de avalanchas, gracias a que nunca nos paralizamos. Su siguiente Pokémon se trataba de Weezing, quien ataca por el lado especial, así que elegimos a Goku para meter la pantalla a luz y spameamos Rayo hasta debilitar. Ya por último contra su segundo Gengar cambiamos por The Shark, recibiendo una bola sombra, y después una bomba lodo tras irse la pantalla. Luego contragolpeamos con Terremoto, dejándola prácticamente un golpe, el cual dimos con Vergudo, gracias a que aguantamos de manera muy ajustada un par de ataques más. El último miembro del alto mando es Lance, quien se especializa entre comillas en el tipo dragón. Comenzamos el combate con Goku frente a Sidra y le one-shoteamos con Rayo, tras recibir una hidrobomba. Su siguiente Pokémon era Aerodactyl, a quien se le veía toda la intención de atacar con Terremoto, así que sacamos al de nosotros para evitarlo, pero como resultó ser más rápido que el nuestro, nos llevamos un buen susto con su avalancha. Cambiamos por The Shark para debilitarle, sin embargo nos hizo retroceder hasta en 2 ocasiones, obligándonos a sacar a Verdugo para debilitarle. Nos la volvimos a jugar ahora contra su Gyarados, sacando a The Shark para que no vuelva a usar cascada, y que así Ceroni pueda entrar al campo sin recibir mucho daño, meter el reflejo y bostearnos con paz mental, mientras nos curamos vida con recuperación. Luego le tomamos con un par de golpes. Hicimos lo mismo frente a Charizard hasta que logramos one-shotearle con Psíquico, y aunque Dragonite no cayó con un solo golpe, aguantamos el enfado gracias a que habíamos metido un reflejo antes frente a Charizard, por lo que terminamos ganando el combate. Ya solo quedaba un enfrentamiento más para ser campeones, y era nada más y nada menos que contra el Profesor Oak. Bueno, eso sería si Game Freak hiciera buenos juegos. En realidad había que enfrentarse una vez más contra el Chupo.
comenzamos el combate con Bombi frente a Mega Pidgeot, quien nos hizo retroceder con tajo aéreo, pero nos la cobramos esquivando el siguiente movimiento y contragolpeamos con avalancha, haciéndole bastante daño. Sin embargo, para nuestra mala suerte, volvimos a retroceder en el siguiente turno, pero como nos curamos con respiro, conseguimos debilitarle con otro golpe. Frente a Raichu cambiamos por Verdugo evitando el trueno y le guanchoteamos con terremoto. Luego, mientras Vileplume cargaba un rayo solar, sacamos a Toon Link para tumbarle con un par de puños fuego. Su siguiente Pokémon era Slowbro, quien nos atacó con Surf al cambio por The Shark, después con Psíquico al cambio por Goku, y ambos metimos a la pantalla luz. Atacamos una vez con Rayo, pero como a la larga saldríamos perdiendo, realizamos un cambio por Ceroni, con la sorpresa de que el Chupo también decidió cambiar de Pokémon. Metimos el reflejo y tanqueamos sin problema su puño fuego. Luego cambiamos por The Shark y debilitamos a Marowak con un par de Escaldar. El Chupo trajo otra vez a Slowbro, mientras que nosotros elegimos a Ceroni, y aprovechando que su Pokémon solo ataca por el lado especial, nos bosteamos a tope con Paz Mental. Luego le debilitamos con Psíquico. Ya por último solo quedaba Rapidash, quien es más veloz que Ceroni, así que cambiamos por The Shark, aguantando milimétricamente dos de sus envite Igneo. Después contragolpeamos con Escaldar, pero como no cayó, cambiamos de nuevo ahora por Vergudo, y en ese mismo turno el Chupo decidió utilizar un Restauratodo, algo que me tomó de sorpresa, y me acabo de dar cuenta de que si su envite Igneo nos hubiera quemado, igual y hasta perdíamos el combate. Pero como no pasó, le tomamos con un solo terremoto, terminando el reto de manera épica con el Pokémon que lo empezó todo. Y bien gente, así fue como logramos pasar Pokémon Let's Go Eevee utilizando solo Shinies. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Si es así, no olviden dejar su like, comentario y todo eso para apoyar al canal. Muchas gracias. Si han llegado hasta acá, díganme acá abajo cuál sería su equipo Shiny de canto, ya que los estaré leyendo. Como siempre, quiero mandar también un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla, ya que sin su apoyo esto no sería posible. Muchísimas gracias. Y sin más que agregar de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.